Pues de nuevo, como repaso nada más rápidamente, Pablo le ha escrito esta carta a los tesalonicenses porque está preocupado por ellos. Él había establecido la iglesia en Tesalónica, había tenido que salir de ahí, lo echaron de ahí, fue a Atenas, luego a Corinto. Mientras estaba en Atenas, él se quedó solo ahí, envió a Timoteo a Tesalónica a que fuera a ver cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Luego cuando Timoteo volvió, a Timoteo le trajo buenas nuevas de que los hermanos en Tesalónica permanecían firmes, estaban firmes en la fe. Se miraba claramente en su caminar con el Señor obras de fe, trabajos de amor. Se miraba como tenían una esperanza viva en el Señor, en el regreso del Señor. Vamos a ver que Pablo aquí les va a recordar lo que él les enseñó acerca de eso conforme vamos avanzando en el estudio. Y él se goza por ello. Se goza por ello, pero aun cuando tiene buenas noticias, como vimos la semana pasada, el anhelo de su corazón es ir a visitarlos, es ir a verlos personalmente, es poder ir y, como él dice, a completar en ustedes algo que quizás le haga falta a su fe. Quiero ir y establecerlos, quiero ir y animarlos, quiero ir y compartir con ustedes cosas que puedan afirmar su fe y puedan hacer crecer su fe. Y si algo no entienden, quiero yo poder ir a explicárselos. El Señor aquí inspiró por el poder del Espíritu Santo a Pablo. Y una de las cosas que vemos que Pablo escribió en esta carta es como una de las maneras en las que él está constantemente conectándose, por así decirlo, con la iglesia, es por medio de las oraciones que hace por la misma iglesia. Es por medio de las oraciones que eleva a Dios, intercediendo por esa iglesia y pidiéndole que le ayude a hacer un lado los estorbos que Satanás ha estado poniendo para ir a visitarlos. De hecho, en el versículo 10, noten ahí de 1 Tesalonicenses 3, leyendo de nuevo parte de lo que vimos la semana pasada. Dice, de día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre, nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes. Entonces note que ora de día y de noche porque quiere volver a verlos, quiere ir para completar en ellos algo que pudiera faltarle a su fe. Y pide a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo, que ellos sean los que dirijan su camino hacia ellos. Que sea cuando ellos quieran, que sea en el tiempo que ellos quieran y que sea que ellos sean los que le ayuden a poder llegar. En el versículo 12 sigue ahí diciendo Pablo, y que el Señor Jesucristo, o que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes. Noten también aquí la oración de Pablo. La oración de Pablo al Señor por la iglesia de Tesalónica era que el Señor los hiciera crecer, más en el conocimiento de Él, más en el conocimiento de su palabra, más en lo que era su voluntad para ellos como iglesia y como individuos, y que aumentara también el amor entre ustedes y hacia los demás. Noten que no es un club en el cual los que somos ya parte de él estamos reuniéndonos y estamos congregándonos para mostrar amor los unos por los otros únicamente, sino que aquí el Señor nos está diciendo por medio de la pluma de Pablo que también tenemos que aumentar en amor hacia los demás. Y a veces es diferente, es difícil aumentar en amor hacia los demás, ¿verdad? Podemos aumentar en amor los unos por los otros, ¿verdad? Porque nos vemos aquí el domingo en la mañana o el martes en la noche, nos tomamos una taza de café, nos comemos un panecito, platicamos un rato y luego se rompe una taza y cada quien para, ¿verdad? Y ya no nos volvemos a ver, ¿verdad? Pero cuando hay gente de fuera de la iglesia que estamos viviendo o conviviendo con ella constantemente y que estamos teniendo una relación importante, sea de trabajo, sea en la escuela, o sea simplemente nuestra familia que no cree, es difícil mostrarles amor cuando ellos constantemente nos están rechazando, ¿verdad? La Biblia no nos da la excusa de que, bueno, pues si ellos no me aman a mí o no me escuchan o no reciben, entonces yo no les voy a amar de ninguna manera. Al contrario, debe de aumentar nuestro amor hacia los demás, porque ese amor que tenemos hacia los demás va a ser lo que finalmente les va a atraer, con el favor de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, a que vengan a ver las cosas como nosotros las vemos. Noten ahí de nuevo en el versículo 12, Pablo quiere que ellos se amen los unos a los otros y que amen a los demás, así como también ellos, el apóstol y aquellos que fueron a ministrarles, los amaban a ellos, ¿sí? Y Pablo también pide que Dios afirme sus corazones en su fe y los fortalezca para poder seguir adelante en su caminar con Cristo. Si noten ahí en el versículo 13 esta mañana lo que vamos a ver hoy.
Él está pidiendo al Señor también para que crezca ese amor, que crezca su conocimiento, que se amen los unos a los otros, que amen a los demás. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Noten lo que está diciendo ahí Pablo. Sí, es importante para ellos que crezcan en conocimiento. Es importante para ellos que crezcan en amor los unos por los otros y para los demás. Porque al crecer en ese conocimiento y al conocer en ese amor se va a fortalecer su corazón y van a ser ellos, la iglesia, y por consecuencia también el mensaje es para nosotros. Vamos a ser nosotros santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Les voy a decir algo acerca del amor, algo que el amor tiene la tendencia a hacer, simplemente por su naturaleza de ser amor, por su naturaleza de querer hacer el bien por los demás, por su naturaleza de buscar el bien de la otra persona y no mi propio bien. Sí, una de las cosas que el amor hace es que fortalece los corazones de las personas, fortalece los corazones de las personas. Cuando nosotros le demostramos a alguien nuestro amor, estamos fortaleciendo su corazón. Estamos ayudándole a sentirse seguro o segura. Estamos ayudándole a sentirse que en realidad nos importa, en realidad nos interesa. Su bienestar es nuestra prioridad número uno. Cuando nosotros mostramos ese amor, les estamos confirmando y afirmando que nosotros estamos siempre buscando su bien, no el nuestro. Que siempre estamos buscando hacerles el bien a ellos. Que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por razones egoístas, sino que lo estamos haciendo por que ellos queden fortalecidos y establecidos en su corazón. El amor del que Pablo está hablando aquí es lo que va a afirmarlos a ellos en su fe en Jesús. El amor trae seguridad, el amor trae consuelo, el amor trae confianza, ¿sí? En que las cosas van a salir bien, ¿sí? Por eso el Señor Jesús, Pablo, ¿qué nos dice a los maridos cuando nos dice cómo tenemos que comportarnos con nuestra esposa en Efesios 5? ¿Qué nos dice? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿sí? En otras palabras, al amarlas de esa manera las van a estar afirmando, van a estar fortaleciendo su corazón, van a estar dándoles la seguridad que necesitan tener, ¿sí? Porque así es como Cristo afirma nuestros corazones, así es como Cristo nos da seguridad a nosotros, así es como Cristo nos trae consuelo a nosotros. Pero noten que tiene que mandarnos a los varones que amemos a nuestra esposa. Es un mandamiento. ¿Y saben por qué tiene que mandárnoslos? Porque no es algo que nos viene naturalmente. No somos muy sacrificados los varones, ¿verdad? Y las hermanas se querían decir amén, pero no se aventaron, ¿verdad? No somos muy sacrificados los varones, ¿ok? Ahora, si ven el contraste, a las hermanas les dice que se sometan a su marido como al Señor en todo. ¿Y saben por qué tiene que hacerlo un mandamiento? Porque no les viene natural someterse a su marido, no es algo que les venga natural. Al contrario, nosotros sabemos que ustedes tienen mejores métodos para hacer las cosas que queremos hacer, ustedes tienen mejor manera de planear, ustedes tienen mejor estrategia, ustedes tienen mejor todo. Dios les ha dotado de esos talentos y de esos dones, pero Dios ha puesto al marido como la cabeza de la iglesia. Y la razón es que Él tiene un orden que se tiene que seguir. Pero nos da mandamientos tanto al uno como al otro, para que sepamos que si obedecemos sus mandamientos en contra de lo que nos viene natural, las cosas van a estar bien. No van a estar perfectas, pero van a estar bien. Y el amor entonces, cuando estamos constantemente creciendo en amor y conociendo más profundamente el amor del Señor por nosotros y nos estamos amando los unos a los otros y estamos amando a los demás, entonces esto trae seguridad, trae consuelo, trae confianza de que las cosas van a salir bien. Lean conmigo lo que Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 2, los versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, noten lo que dice, por el gran amor con que nos amó.
Y noten que está en tiempo pasado, ¿ok? Nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pregunta, ¿cuántos de nosotros ya hemos muerto y resucitado? Era lo que me temía, que no viera ni uno solo. ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros ya estamos físicamente sentados al lado de Cristo en los lugares celestiales? Ninguno de nosotros. Sin embargo, el amor de Cristo me asegura que para Él esto ya es como si hubiera sucedido. Noten lo que dice ahí de nuevo, lean conmigo de nuevo, Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio, tiempo pasado, vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Versículo 6, y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. El amor de Cristo me asegura a mí que para Él esto ya está hecho. Ya no me tengo que preocupar por nada, ya no me tengo que preocupar porque quizás no vaya a suceder, ya no me tengo que preocupar porque algo pudiera venir y me pudiera tumbar de ese lugar, me pudiera quitar ese lugar en el que Él ya me ha puesto en los lugares celestiales. ¿Sí? El amor de Cristo me asegura que puedo esperarlo con toda confianza. Y ese amor que me garantiza, que me asegura que todo esto es cierto, me motiva o debe motivarme a consagrarme más y más a Él y apartarme para su servicio y ser santo. Cuando yo pienso en que el Señor Jesucristo ya hizo todo por mí, cuando yo pienso en que yo no tengo que hacer absolutamente nada, que Él ya me ve sentado en los lugares celestiales con Él, que Él ya, tiempo pasado, me ha resucitado de entre los muertos, que ya no tengo por qué temer a la muerte. Eso me lleva a querer consagrarme más y más y más a Él y apartarme del mundo y de las cosas del mundo para ser exclusivamente para su servicio y ser santo. ¿Sí? Eso es lo que el amor de Cristo debe motivarnos a hacer. Si hay gente que dice, ok, entonces ya soy salvo. Sí. Entonces ya estoy, el cielo garantizado. Sí. No hay nada más que tenga que hacer. No. Entonces el Señor pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Sí. Entonces quiere decir que puedo vivir como me dé la gana, ¿no es cierto? Puedo vivir como el resto del mundo. Puedo darle, como dice mi mamá, vuelo a la hilacha. Puedo andar de yo lo vi, nadie me lo contó. Puedo hacer lo que me venga en gana, portarme como yo quiera, tratar a los demás como yo quiera, hacer lo que me viene por naturaleza. Y porque Jesucristo ya pagó por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, todo está seguro, ¿no es cierto? A la persona que piensa así, no ha llegado a conocer lo que es la gracia de Dios. Y no ha llegado a reconocer lo que a Dios le costó darnos esa gracia. Porque la persona que ha llegado a conocer la gracia de Dios, que sabe que no había ninguna razón por la cual Él pudiera justificar, enviar a su Hijo a morir en la cruz por mí, si no quiere volver a hacer las cosas que hacía antes. No quiere tener nada que ver con el pasado. No quiere tener nada que ver con la antigua vida en la carne, con la antigua vida en la cual le dábamos vuelo a la hilacha. ¿Sí? El Señor quiere que al nosotros darnos cuenta de cuán grande es su amor y de cómo Él por ese amor ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Él, ya nos resucitó, cómo Él ya nos ha salvado. Él quiere que nosotros empecemos a santificarnos. Él quiere que nosotros empecemos a portarnos como santos. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como el proceso de la santificación del creyente, que básicamente el Señor
tiene que llevar a cabo. Pero es algo a lo que nosotros nos tenemos que someter diariamente. ¿Sí? Es algo a lo que nosotros nos tenemos que someter diariamente. A ese proceso de santificación. Y es algo que Dios requiere de los que hemos sido redimidos por Cristo. ¿Escucharon esa palabra? Requiere. Porque mucha gente, cuando hablamos de palabras como Dios requiere, como Dios demanda, como Dios pide, como Dios ordena, piensan, ¿y ese Dios de dónde lo sacaste que pide tanto? Pues no, que la salvación era gratis. Sí, la salvación es gratis. La salvación no cuesta nada. Pero una vez que somos salvos, el Señor quiere que seamos santos también. Porque vamos a ser salvos y vamos a ser santos. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, si miran ahí en el versículo 3, unos cuantos versículos más adelante en su Biblia, dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean, ¿qué dice ahí? Mi Biblia dice santificados. Todos queremos saber la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí hay algo que les dice claramente una de las cosas que es la voluntad de Dios para todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La voluntad de Dios es que ustedes, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, sean santificados. Quiere que seamos santos. Demanda que seamos santos. Ahora, aquí hay un problema, ¿verdad? Porque ¿qué imagen tenemos nosotros de los santos? La imagen que tenemos nosotros de los santos es personas piadosas que nunca tiran basura en la calle, que nunca dicen una mala palabra, que están ahí, nadie los puede culpar de nada, son personas perfectas. Saben que los únicos santos que nunca cometen ningún error, los únicos santos que nunca hacen nada para ofender a Dios, los únicos santos que nunca muestran, por así decirlo, el cobre, sí, son los santos que se hacen de yeso. Son los santos que son confeccionados de metal. Son los santos que son confeccionados de madera. Son los santos que están elaborados en una posición y en esa posición se quedan porque no tienen voluntad, porque no tienen vida, porque no tienen la manera de hacer absolutamente nada, porque son estatuas, son ídolos. Alguien les impuso el nombre de santos, pero no porque tengan absolutamente nada de santos. Entonces el santo no es la persona que nunca rompe un plato. Son personas que tienen algunos platos rotos en su casa, ¿sí? Pero han llegado a reconocer que ser santo quiere decir ser apartado para el servicio de Dios y de su iglesia. Los santos tampoco son los que supuestamente son santos y hacen milagros después de muertos, ¿sí? No son esas personas que murieron y vivieron una vida piadosa y de alguna manera tienen un don especial y si se les pide a ellos pueden hacer milagros y por eso los llamamos santos. No, los verdaderos santos, ¿sí?, son aquellos que saben que el único que puede hacer milagros es Dios. Y que Dios se digna a usarnos a nosotros como santos para llevar a cabo esos milagros. Pero no después de muertos, mientras estamos vivos. ¿Okay? Y si nosotros pusiéramos nuestra fe en el Señor Jesucristo y le dijéramos: Señor, por tu Espíritu, ayúdame a hacer señales y prodigios y milagros, para que gente incrédula pueda venir a tus pies. ¿Saben qué? Lo podemos hacer. Somos los santos de Dios. Y sabemos que los milagros únicamente Dios los puede hacer. Aunque a veces esos milagros los lleva a cabo a través de nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que es un santo de Dios. Alguien que está apartado para el servicio de Dios. Y ¿saben qué? Todos los que estamos aquí en esta mañana, ya tarde, que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos sido redimidos por su sangre, que hemos puesto nuestra fe en Él, nos podemos llamar santos. Yo sé que no nos sentimos como santos, ¿verdad? Por la falsa imagen que tenemos de lo que es un santo.
pero somos santos ante los ojos de Dios. Piense en eso un momento. Le voy a dar unos 30 segundos para que piense en eso y para que diga usted mismo en su mente y su corazón: por mi fe en Cristo, yo soy santo de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser la característica que lo va a identificar como santo? El hecho de que se mantenga aparte, el hecho de que se mantenga separado para el uso de Dios. Eso. No el vestido que traiga puesto, no que alguien le haya dicho que es santo, no que nada, ninguna de esas cosas. Lo que le hace identificarse como santo es su servicio, el saber que está separado para el servicio a Dios. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 1, 1 y 2. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que, noten, han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Ok, ¿cuántos de nosotros somos parte de esos todos? ¿Cuántos de nosotros estamos en todas partes? Entonces, si nosotros somos parte de esos todos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro, entonces todos los que hacemos eso somos santos. Y quiero que hoy se lleve eso de aquí de la iglesia, que usted es un santo. Pero no que no se lo lleve con orgullo, con soberbia. Yo soy santo. El pastor me dijo que yo soy santo o santa. Sino que sepa que la única razón por la que ha sido hecho santo o santa es porque Jesucristo entregó su vida por usted y por mí. Pero es santo. Y hay ciertas cosas que deben de ser evidentes en nuestra vida, que van a identificarnos ante los demás como santos. Segunda de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 14, dice: no se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos, santifíquense, apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. En el capítulo 7 y el versículo 1 dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que estar aquí por el tiempo que Dios nos tenga aquí, pero no debemos de participar de las obras de las tinieblas. Tenemos que santificarnos. Tenemos que hacer santos como Él nos dice que somos santos. En Efesios 4, versículos 22 al 24, Pablo escribe: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y ¿qué? Santidad de la verdad. Quiere decir que diariamente tenemos que tomar la determinación de que vamos a vestirnos en santidad, que vamos a vestirnos en la verdad, que vamos a vestirnos en justicia. Porque eso nos va a identificar como santos. Lean conmigo lo que Pedro escribe ahora en 1 de Pedro 1, versículos 13 al 16. Por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo se manifieste. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia.
Al contrario, vivan una vida completamente ¿qué? Santa. Porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Pastor, ¿quiere decir que yo tengo que ser tan santo como Dios? Eso es lo que leímos en la palabra, ¿no es cierto? Pero ¿por qué es santo Dios? Vamos a pensar en por qué es santo Dios. Bueno, es perfecto, es justo, es bueno. Pero ¿saben por qué es santo Dios? Porque Él está completamente separado, completamente por encima, completamente diferenciado de todos los otros dioses que hay en el mundo o que se dicen dioses en el mundo. Él está por encima de todos ellos. Él está completamente separado de ellos, no se parece en nada a ellos. Los otros dioses son dioses supuestos, dioses son dioses exigentes. Son dioses que piden sacrificios. Son dioses que piden lealtad a pesar de que algunas de las cosas que piden son injustas. Son dioses que piden el sacrificio de la misma persona entregada a ellos, haciendo lo que ellos quieren que hagan. Y si no hacen lo que ese Dios quiere, ese Dios va a descender con ira, con furia, con castigo y los va a pisar, los va a aplastar como si fueran una uva. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios está lleno de gracia. Nuestro Dios no desprecia al corazón contrito y humillado que va a buscar su perdón. Nuestro Dios no pide que nos sacrifiquemos nosotros para lograrnos su favor, porque su favor lo tenemos ya dado. Eso es lo que es la gracia de Dios. Y la salvación nos ha sido garantizada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nuestro Dios es un Señor más alto que todos los dioses. Y cuando digo todos los dioses, no estoy diciendo que haya otros dioses. Estoy hablando de los dioses que el hombre se ha hecho. Estoy hablando de los dioses que el hombre se ha imaginado. Estoy hablando de los dioses que el hombre ha hecho a su propia imagen y semejanza para poder ser un poco más aceptable a ellos. Entonces, cuando dice sean santos porque yo soy santo, quiere decir apártense de toda la maldad. Apártense de la iniquidad. Sean diferentes a las personas que todavía no me tienen a mí en su vida. Sean diferentes a las personas que todavía no han creído en Jesucristo. Sean diferentes a las personas que no han recibido mi palabra para que sean lavados por ella. El escritor a los hebreos les escribe en Hebreos 12:14, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Esto es importante. Debemos de tomarlo en cuenta. Debemos de prestar atención. Debemos de vivir como santos. No la imagen que tenemos de los santos, como los santos que nos dice la Biblia que son santos, que nos describe la Biblia, como Pablo era santo. ¿Pablo era perfecto? No. Como Pedro era santo. ¿Pedro era perfecto? No. Como Juan, Mateo, ¿sí? Judas. ¿Sí? Todos ellos los llamamos San Juan, San Mateo, San Judas. ¿Eran perfectos? No. Pero eran santos porque cuando el Señor les dijo, síganme, ¿qué hicieron? Dejaron todo y lo siguieron. Se apartaron de todo y lo siguieron. Inclusive algunos dejaron hasta sus mismas familias y lo siguieron. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿cómo lograr esa santidad? Porque lo entiendo, yo lo entiendo, pero ¿cómo logro esa santidad? ¿Cómo puedo yo estar seguro de que estoy en ese camino a la santidad, de que estoy viviendo en santidad, de que estoy complaciendo al Señor, viviendo esa vida santa? Bueno, pues hay maneras muy fáciles de saber si estamos viviendo en esa santidad. Número 1, ¿sí? Juan 17, versículo 17. Señor Jesucristo pidiendo por sus discípulos aquí, le pide al Padre, santifícalos, ¿cómo? En tu verdad. ¿Tú qué?
palabra es verdad. Tenemos que ser santificados en la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que conocer los mandamientos que Dios nos da en su palabra para que podamos lograr ser santificados. No más que hay un problema con esto, que para conocer la palabra, tenemos que leer la palabra. Y eso implica tiempo invertido en tomar nuestra Biblia o nuestro teléfono en donde tenemos varias versiones o nuestra tableta en donde también las tenemos y volver a abrirla en las páginas de las Escrituras y leerlas continuamente para que el agua de la palabra nos vaya lavando, para que el agua de la palabra nos vaya purificando, para que el agua de la palabra vaya transformando nuestro corazón. Pero si no la abrimos, si no la leemos, ¿cómo esperamos ser santificados por medio de ella? Ahora, yo sé que entre todos los que estamos aquí no pasa. Yo sé que todos abrimos la palabra de Dios diariamente y buscamos su dirección y buscamos su consejo y buscamos que ilumine nuestra mente y buscamos que llene de luz nuestro corazón y buscamos en ella la voluntad de Dios para ese día. Yo sé. Pero la gente que no la abre, la gente que no la escudriña, la gente que no busca en ella, ¿sí? ¿Cómo va a ser santificada? No puede. Por lo tanto, cuando lee de repente que Dios dice sean santos porque yo soy santos, se asustan. Pero si Dios es santísimo, ¿cómo voy a llegar yo a tener la santidad de Dios? No está hablando de la perfección de Dios. No está hablando de lo justo de Dios, está hablando de estar separados para Dios, así como Él está separado de cualquier otra cosa que se pudiera llamar Dios. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo podemos santificarnos? ¿Cómo podemos nosotros hacernos más santos? De nuevo, que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20 dice: en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, noten, para toda buena obra. ¿Ok? Entonces la palabra, apartarnos de la iniquidad, buscar al Señor Jesucristo, buscar su dirección, no participar de lo que sabemos que son obras de las tinieblas, no participar de las cosas que el mundo presenta como buenas, pero que nosotros sabemos que no lo son. Y cuando nos separamos para ello, cuando estamos haciendo esto, entonces es cuando Dios nos puede usar como instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Y cuando andamos en esa santidad, entonces el producto que va a surgir de andar en esa santidad va a ser que, como Pablo está pidiendo para los tesalonicenses aquí en el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, que vamos a lograr ser irreprensibles delante de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Al andar en esa santidad vamos a ser irreprensibles. De nuevo, no quiere decir que vamos a ser perfectos. Vamos a ser irreprensibles. No quiere decir que vamos a ser perfectos, que vamos a tener una vida de perfección. Lo que quiere decir es que nos vamos a comportar de tal manera que la gente, los incrédulos, no van a tener nada malo que decir de nosotros que se pueda comprobar que es cierto. ¿Escucharon eso? No van a tener nada malo que decir de nosotros que se pueda comprobar que es cierto. Van a tener mucho malo que decir de nosotros, pero de todo lo malo que van a decir, nada se va a poder comprobar como cierto en nuestras vidas. Eso es de lo que está hablando aquí.
Creo que el que mejor lo explica es Pedro, en primera de Pedro capítulo 3, los versículos 14 al 16. Escuchen lo que dice ahí o lean conmigo. Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Noten, y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicar la esperanza que hay en ustedes. Tengan, dice el versículo 16, una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. En otras palabras, tengan una buena conciencia, pórtense bien, porten como santos. Y todos aquellos que están hablando mal de ustedes, todos aquellos que los están calumniando, todos aquellos que están levantando falsos acerca de ustedes, acerca de su motivación, acerca de lo que ustedes hacen y por qué lo hacen y cómo lo hacen, todos aquellos que están tratando de embarrar su nombre, todos aquellos que están tratando de hablar mal de ustedes, ¿saben qué? Van a ser avergonzados. Van a ser avergonzados. Porque va a salir a la luz que en realidad todo lo que ellos dicen acerca de ustedes es falso. En otras palabras, van a ser irreprensibles. La gente va a decir esto y aquello y todo lo demás, pero cuando todo salga a flote, cuando todo salga a la luz, nada de lo que dicen va a ser cierto. Hay gente que habla mal de uno todo el tiempo, ¿no es cierto? Gente que critica, gente que dice, gente que trata de juzgar nuestros motivos por hacer lo que hacemos, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos de pensar cuando alguien habla mal de nosotros es, si alguien indagara, si alguien investigara, si alguien mirara mi vida con cuidado, iba a comprobar que lo que esas personas están diciendo es verdad. O iban a ver que todo lo que esas personas están diciendo es falso. Si tenemos cualquier duda de que todo lo que esas personas pudieran decir de nosotros es verdad, es tiempo de checarnos. Es tiempo de vernos a nosotros mismos. Y de pensar, si alguien indaga, si alguien investiga, es posible que encuentren algo de lo que esa persona está diciendo de mí. Cuando eso sucede, debemos arrepentirnos delante de Dios, debemos pedir perdón a Dios y debemos apartarnos de ese comportamiento para que cuando se hable de nosotros como si fuéramos malhechores, se avergüencen cuando todo salga a la luz y se den cuenta de que no es cierto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 17 dice, pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida, noten, completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Noten, ¿ok? Tienen que vivir una vida completamente santa. De nuevo, no es una vida perfecta, es una vida separada para Dios. A los filipenses, Pablo les escribe en Filipenses 1, versículos 10 y 11, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Se fijan ustedes? Dios quiere que seamos irreprensibles delante del mundo. Dios quiere que el mundo cuando nos juzgue, pero las cosas de las que nos juzga no sean ciertas. ¿Por qué? Porque vivimos una vida de santidad, porque vivimos una vida separada para Él. En Romanos capítulo 6, los versículos 17 al 19, dice, pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia.
Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad. Presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo, así como estábamos todos entregados al pecado, así como nos aventábamos de cabeza en el pecado y lo disfrutábamos a lo máximo, porque lo disfrutábamos, ¿no es cierto? Lo disfrutábamos, nos encantaba, lo buscábamos. Ahora, si quieren vivir en santidad, así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Así como estábamos entregados al pecado, así como lo practicábamos, así como hasta nos sentíamos orgullosos de lo bueno que éramos para pecar, ¿no es cierto? No se dieron cuenta. Claro. Yo creí que había visto fulano de tal, pero yo creo que, ay, gracias Señor porque no me vio. Nos enorgullecíamos de lo malo que hacíamos. Hacíamos alarde de nuestro pecado. Nos burlábamos porque no se nos cachaba, porque no se nos agarraba en el pecado. Y cada vez buscábamos mejores y más grandes maneras de pecar. Pablo está diciendo de la misma manera, ahora que han sido liberados de ese pecado, de la misma manera, ahora deben de practicar la santidad, deben de presentar sus miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque si hacemos estas cosas, si andamos en santidad, si buscamos ser irreprensibles delante del mundo, ¿saben qué? Vamos a estar siempre preparados para cuando venga el Señor Jesucristo con todos sus santos. Vamos a estar siempre preparados y no vamos a tener temor cuando alguien dice, Cristo viene pronto. Todos vamos a poder decir, amén. Sí, Señor Jesucristo, ven ahorita mismo. En este mismo momento, abre las nubes, abre los cielos. Extiende tu mano y llévanos a todos. ¿Alguien tiene temor de que eso suceda en los próximos 5 minutos? Alguien diría, no, Señor, no le hagas caso al pastor, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué hay ese temor? Porque no vivimos en santidad. Porque no vivimos de una manera irreprensible. Porque estamos siendo contaminados por el mundo. Tenemos que ser separados del mundo. Tenemos que vivir en santidad. Y cuando vivimos en santidad, somos irreprensibles. Y cuando somos irreprensibles, anhelamos que esta mañana, cuando abramos los ojos, nos abramos en la presencia del Señor Jesucristo en el cielo. ¿Se acuestan ustedes con ese anhelo? Decir, Señor, cuando vuelva a abrir los ojos, que esté en tu presencia. Señor, que esta noche pueda experimentar la transformación de este cuerpo de muerte a un cuerpo glorificado. Que esta noche pueda ver finalmente el rostro radiante de mi Señor Jesucristo. Cuando vivimos en santidad, cuando buscamos ser irreprensibles, nos estamos preparados para cuando venga el Señor Jesucristo con todos sus santos. Lean conmigo lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Lucas capítulo 12, versículos 35 al 40, donde les dice, manténganse listos, con la ropa puesta y con su lámpara encendida. Sean como los siervos que están pendientes de que su Señor regrese de una fiesta de bodas. En cuanto su Señor llega y llama, ellos le abren enseguida. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentre pendientes de su regreso. De cierto les digo que se ajustará la ropa, los hará sentarse a la mesa y Él mismo vendrá a servirles. Dichosos los siervos a los que su Señor encuentra así, aunque llegue a la medianoche o en la madrugada.
Pero esto deben saber: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente y no permitiría que robaran en su casa. También ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuándo? Cuando ustedes menos lo esperen. Cuando ustedes menos lo esperen es cuando el Hijo del Hombre va a venir. Y cuando el Hijo del Hombre venga, quiere encontrarnos andando en santidad. Quiere encontrarnos siendo irreprensibles. Vamos a terminar con este último versículo que escribe el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 28 al 29, donde escribe: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Hijitos, permanezcan en Él, para que cuando venga no vayan a tener que huir avergonzados. Permanezcan en Él, para que sea que venga a medianoche o venga en la madrugada, no tengamos que preocuparnos. No tengamos que estar con el Jesús en la boca, por así decirlo. O decir como dicen mucha gente, ¿verdad? Ay, Señor, el Señor me agarre confesado. No, que el Señor no me agarre confesado. Que el Señor me agarre arrepentido, transformado, siendo santificado, viviendo esa vida de santidad, buscando ser irreprensible y esperando con anhelo su regreso. Amén.